Bueno, hoy 30 de enero 2021 vamos a hablar de una iglesia con fundamento. Iglesia, partamos de qué es iglesia. Iglesia, el significado en sí de iglesia es asamblea, ¿sí? Eclesía en griego es asamblea, muy equivalente como a lo que en el Antiguo Testamento sería la sinagoga, asamblea. O sea que la iglesia no es un lugar físico, no es un edificio, sino que la iglesia son las personas que hacen parte de este grupo. Iglesia, una asamblea. Y la iglesia tiene una cabeza. ¿Y cuál es la cabeza? Cristo. Pero también tiene un fundamento, y ese fundamento es Cristo. Pero ese fundamento, como hemos estudiado, pues tiene como unas características sobre las cuales pues se ha de edificar. El Salmo 127 dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, que si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Así que, pues es muy importante como iglesia, como asamblea de Dios. De hecho, ustedes conocen, han escuchado una iglesia que se llama Asambleas de Dios. ¿Sí? Nunca, es una iglesia muy grande en el mundo. Asambleas de Dios tendría que ver algo así como lo que es la iglesia. La iglesia es una asamblea de Dios. Cuando Pablo le escribe a los corintios, había una dificultad en los corintios y era que eh, pues tenían como una discusión. Habían tenido dos pastores, que era Pablo y Apolos, y algunos tenían como discusión. Habían estado en momentos diferentes y algunos decían que simpatizaban más con Pablo, otros decían que simpatizaban más con Apolos, y pues ese era como el problema puntual que tenían en ese momento los corintios. Voy a girar un poquito más para allá porque como hoy mi auditorio está hacia allá para mirarlos, y acá también. Y entonces Pablo les empieza a hablar y les dice, bueno, cuando tienen esas discusiones demuestran su inmadurez, ¿sí? Porque ni Pablo es nada, ni Apolos es nada, sino Jesús, que es el que da el crecimiento. Pero también en ese mismo capítulo 3 les dice, hay un solo y único fundamento que es Jesucristo. Ese es el único y solo fundamento que es Jesucristo. Ya, si sobre ese fundamento cada uno edifica, pues ya la responsabilidad de cada uno. Vamos a hablar, y esto surge también pues de un estudio, de estudiar, que estoy estudiando, y me encontré con algo que ha sido muy edificante para mí. Nosotros hemos llevado un proceso de establecimiento, ¿sí? Eh, Tenemos una historia reciente digamos, como iglesia, digámoslo así, como denominación, pero de aquí para atrás hay toda una historia y hay toda una cantidad de situaciones que han pasado. Pues desde que empezó digámoslo, el cristianismo como religión, estamos hablando de más de 2000 años, de 2000 años de entregas, de 2000 años de sacrificios, de 2000 años de actos de amor, de actos heroicos, y todo para que llegara a nosotros la verdad de Dios y el evangelio como el anuncio de las buenas nuevas. Pero cuando es bueno estudiar hacia atrás y mirar, porque pues todas las épocas son diferentes, y pues nosotros, en la medida en que avanzando los tiempos, pues vivimos mejor que los que vivieron antes. Por ejemplo, si usted averigua cómo vivieron sus papás, sus abuelos, seguramente vivieron con situaciones más difíciles, ¿sí? Eh, Muchos de los que hoy tienen un carro, una casa propia y unos bienes materiales, seguramente sus padres y sus abuelos nunca lo tuvieron. Muchos lo que tuvieron fue un caballo, una mula, un burro, no sé qué, si tuvieron, o a pie, ¿sí? Pero se va acumulando como historia y nosotros vamos avanzando porque hay unos avances previos. Mm, Dentro de una tarea que estoy haciendo, y es construir como de dónde venimos, o sea, GPS, si dijéramos de dónde venimos, nosotros no podemos limitar la historia inmediata, por ejemplo, que algunos vienen de X iglesia, de X denominación, sino en verdad de dónde venimos, o sea, toda esta historia que ha avanzado, que ha crecido y que se ha profundizado, de dónde venimos. Todo esto que les digo me ha llevado a agradecerle al Señor, asombrarme también, porque definitivamente lo que Dios
quiere manifestar y revelar, y cuando hay disposición en el corazón para hacerlo, el Señor lo confirma. ¿Qué les quiero decir? Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que oran y que en sus oraciones tienen ciertas inquietudes y que a la hora de ir a la escritura tienen ciertos sentires, tienen un sentir, tienen una impresión, pero que esa impresión se corrobora. No sé si les pasa, por ejemplo, que algo que Dios les habló esta semana de manera personal en su oración, a la hora de congregarse, como que se confirma. Entonces, por decir algo, alguien esta semana ve, Dios también me estuvo hablando de la necesidad de un fundamento. Y a la hora de congregarse hay una confirmación. Y eso también le da a uno claridad de que Dios es muy soberano y su revelación no tiene un esquema exacto. O sea, no podemos decir que la única revelación de Dios ha sido, por ejemplo, la Biblia, ¿sí? No podemos decir que la única revelación que Dios da se la da a ciertas personas o en ciertos tiempos o a ciertas religiones. Dios es tan grande, tan soberano, pues que no podemos limitar lo que Él quiere dar a conocer. Una iglesia con fundamento. Y en este estudio y en este escudriñar sobre el fundamento de la iglesia, pues nosotros brevemente, ustedes saben que hubo una iglesia apostólica. ¿Qué es iglesia apostólica? ¿Cómo a qué les suena cuando uno habla de iglesia apostólica? La de los apóstoles. Pues cuando escuchen hablar de iglesia apostólica se refiere a la iglesia de los primeros 30, 40, 50 años del cristianismo, o sea, los discípulos directos de Jesús, ¿sí? Los apóstoles. Esa iglesia apostólica tenía características fundamentales. La verdad era muy sencilla, era muy fundamental, era, que es, podríamos decirlo, la iglesia que está estipulada en la Biblia, ¿sí? Luego de la iglesia apostólica va avanzando y va teniendo, en la medida en que va creciendo, a veces el crecimiento trae problemas. Como dice mi esposa, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, ¿sí? O sea, acá el crecimiento indiscutiblemente va a traer problemas más grandes. Una cosa es cuando usted tiene un negocito chiquitico, chiquitico, que los problemas van a ser pues más pequeños, pero si tiene un negocio más grande, los problemas van a ser más grandes. La iglesia empieza a experimentar una cantidad de situaciones a través de la historia. Por allá, por el siglo 3, 4, hay una división de la iglesia, ya se había establecido como una iglesia universal, en una unión con los romanos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Crece, se establece como religión del imperio romano y entra en un decaimiento por ahí desde el siglo V, VI hasta el siglo XIV, XV, donde pasa toda esta época de la Edad Media, un letargo, que yo les he hablado, por ejemplo, que había mucha ignorancia de la escritura, al punto que el clero de la iglesia, imagínense esto, papas, cardenales, obispos que no sabían leer. Piensen, el clero de la iglesia que no sepa leer, ¿cómo que pueden enseñar? ¿Qué escritura pueden enseñar si ni siquiera sabían leer? Entonces, todo esto sufrió la iglesia hasta que por ahí en el siglo XV aparece un señor Martín Lutero, hacen una reforma, hay un despertar y ojo con esto. Permítanme darles o explicarle un poco la historia porque es muy importante. Ese despertar surgió en el estudio de la Biblia, ¿sí? En el estudio de la Biblia, ir a las escrituras, escudriñar las escrituras, entender las escrituras y obedecer las escrituras. Eso trajo un despertar, el estudio de la Biblia. Y les digo esto porque a veces nos da pereza estudiar la Biblia, porque a veces, y como hoy hay tantas capacidades expositivas de los predicadores, pues da pereza estudiar la Biblia porque hay medios audiovisuales, porque hay luces, hay colores, hay sonidos. En estos días veía, por ejemplo, a un pastor argentino que se llama Dante Gebel, que a muchos les gusta seguramente, y me llama mucho la atención. Él tiene un show en Estados Unidos donde invita a personas y todo, y hacía una promoción de su iglesia. Y en la promoción de su iglesia, pues es un montaje brutal, de verdad, brutal.
Entonces él está en escenas de películas famosas, muy famosas, en películas tan famosas como Hombres de Negro. Entonces aparece Dante Gebel dentro de la película de Hombres de Negro, actuando con Will Smith, promocionando el lanzamiento de esa iglesia en, bueno, no me acuerdo en qué ciudad, una cosa brutal, con todos los recursos. Entonces, claro, esto hace lastimosamente que mucha gente se quede como con el espectáculo, pero no va ¿a dónde? A la escritura. Y ojo que eso mismo de imagen, y permítanme hablar un poquito de historia, pero es que la historia tiene una gran característica que lo dice mucho Diana Uribe, y es que la historia es cíclica, la historia se repite, con matices diferentes tal vez, pero la historia se repite. Si usted mira la historia se repite. Por ejemplo, esto de pandemia ya había pasado en la historia de la humanidad. Sí, y varias veces, sí, y varias veces, ya ha pasado. Y muchas otras cosas. Y en la historia de la iglesia hay cosas cíclicas. Entonces, por allá en la época de la ignorancia bíblica, ¿qué tuvieron que hacer para conservar la atención de los creyentes? Imágenes. Ahí fue donde nació la adoración de las imágenes, cuando empezaron a hacer estatuas, cuadros, el arte y todo eso, para asemejar la fe con imágenes. De alguna manera era interactiva. Y hoy en día la fe se ha vuelto muy interactiva, pero ocasiona este mismo lío. ¿Cuál? Que nos aleja de la escritura. Entonces, muchos creyentes sustentan su fe en videos, muchos creyentes sustentan su fe porque ni siquiera se aguantan una predicación completa. Mire, yo tengo, como nosotros tenemos el canal de YouTube y nosotros subimos las enseñanzas, YouTube da el análisis de los videos. Y les voy a dar un dato. Una predicación del TIC, una enseñanza, dura más o menos 1 hora y 10. Y la gente, según el dato, las estadísticas de YouTube no se aguantan, pónganle que el 10%, 15% de las personas que entran a ver la enseñanza en YouTube se la alcanzan a ver más del 80%. Pónganle cuidado. 10 o 15% ven hasta el 80% de la enseñanza. De ahí para arriba, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no hay capacidad de retener, de estar ahí. Pero lo que sea corto, ¿sí? O sea, algo de 5 minutos que me diga, ay, tan bonito, tan chévere, como me siento bien, y siga. Entonces, está pasando que en el estímulo audiovisual no hay concentración, entonces no hay manera de escudriñar las escrituras, ¿sí? O sea, que hay cosas de la historia que se repiten. La historia avanza, 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 y al principio estudiaban mucho, pero se volvió un cristianismo muy frío, porque solo se quedaba en el estudio. Estoy hablando por allá de 1600, 1700, 1800, y por allá como en 1700 hay un señor muy importante que se llamaba John Wesley, para que ustedes lo lean por ahí, y le llamaban de manera un poco peyorativa, les decían los metodistas, se los decían así. O sea, ellos no se llamaban metodistas, sino que les decían como de manera un poco irrespetuosa que eran metodistas, porque ellos estudiaban la Biblia de manera metódica. Ese era el fin. Pero este señor John Wesley empezó a ser inquieto por un tema no muy tocado, y era la santidad. Y empezó a hablar mucho de la santidad, pero no solo a hablar, sino a procurar en su relación con Dios la santidad, la santidad, la santidad. Tuvo unas experiencias muy, muy fuertes, y él fue evolucionando al punto que llegamos a Estados Unidos, año 1857, 58, hay un gran avivamiento espiritual y viene el despertar de algo que ustedes conocen, que es el pentecostalismo. Y no hablemos del pentecostalismo como una iglesia, sino como un movimiento. ¿A qué les suena? Si yo hablo de pentecostalismo, ¿a qué les suena? Muy bien, Uriel, llegada del Espíritu Santo que fue en Pentecostés. ¿Sí? No se agache, Uriel, está muy inteligente, brillante, todas las contesta. Pentecostés, un movimiento pentecostal con un fuerte énfasis en la obra del Espíritu Santo, el cual había sido olvidado hasta ese momento. Mucho intelecto, mucho conocimiento de la Biblia, pero poca relación, ¿sí? Mucho conocimiento, mucho análisis de la Biblia, profundidad de la Biblia, pero muy poca oración
y relación con el Señor. Viene un despertar. Todo esto para llegar a algo que me ha asombrado mucho, y es que este despertar espiritual, porque por ejemplo, se había dejado de orar por sanidad física, se había dejado de orar por los dones del Espíritu Santo. Todo se fundamentaba en sola la Biblia. Se había dejado bueno, se hacían obras de caridad, pero se había dejado el poder que vivió la Iglesia Apostólica. Tal poder que, por ejemplo, dice la Biblia que cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro, ¿qué generaba? Sanidad. ¿Se acuerdan que dice que la sola sombra de Pedro sanaba? ¿Sí? Eso es poder. Tal poder que, por ejemplo, Pedro resucitó una niña. ¿Se acuerdan que le dice Talita Kumi, niña, yo te digo, levántate? Eso es arameo a propósito. Niña, levántate. Había poder, pero la iglesia había perdido el poder. ¿Por qué? Se había apartado de la comunión con Dios, de la influencia del Espíritu de Dios en su caminar. Surge entonces desde finales de 1800 y comienzos del siglo XX un gran movimiento pentecostal, con un fuerte énfasis en la comunión con el Espíritu Santo, y empiezan a verse de nuevo de manera notoria señales, milagros, prodigios y bueno, todo lo que plantea la Biblia. A propósito, creo que a nosotros nos ha tocado, por lo menos los últimos 30 años de nuestra historia, nos tocó una época, y ustedes me han oído hablar de alta calidad de vida, ¿sí? Una época de comodidad, una época de mucha comida, una época de mucha ropa. Seguramente, sobre todo en estos últimos 15 años, hay mucha comodidad, un desaforo por consumir, por tener. Yo le garantizo que la mayoría de las personas hoy tienen mínimo 5 o 6 pares de zapatos, cuando 20, 30 años atrás había uno y compartido con los hermanos. Pero estos últimos años son de mucha comodidad. La gente está muy bien, muy bien. Por eso hay tanta obesidad, porque la gente come demasiado, se bota la comida. O sea que es una época en que buscar a Dios pues no es tan necesario, porque al fin y al cabo no hay problema, no hay necesidades tan graves. En épocas donde ha habido más hambre, más necesidad, más persecución, es en épocas donde ha habido un mayor avivamiento del Señor. Y ese fue el comienzo del siglo XX, un comienzo de muchas necesidades, de muchas situaciones sociales y políticas que llevaron también a que la gente se refugiara en el Señor. Y todo esto, vamos a ver la siguiente diapositiva, Simón, por favor. Espérate que yo paso acá también. Y empieza a surgir un concepto que se llama el Evangelio completo. El Evangelio completo. O sea, pues perdónenme ser como tan obvio en esto, o sea, un evangelio que es integral, un evangelio que no le falta una parte, sino un evangelio completo. Ustedes han escuchado hablar, los que llevan más años en el cristianismo, un concepto como sana doctrina, ¿sí? Entonces, cuando usted le dice, voy a tal iglesia, ¿qué le pregunta a otro cristiano que haya ido? Es de sana doctrina. Ahora, ¿qué es sana doctrina? Ustedes han dicho, por ejemplo, que GPS tiene sana doctrina, ¿sí? ¿Y qué es sana doctrina? De la Trinidad. Ajá. Eso, o sea, sana doctrina es que hablen del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, es una base, ¿sí? Eso es. Bueno, vamos a ver en este concepto del Evangelio completo, construido en toda esta historia que les conté, ¿sí? Permítanme haberles dado toda esta historia. El Evangelio completo, o sea, el anuncio de las buenas nuevas que abarca. Acuérdense que Evangelio es una buena noticia. Entonces, si es una buena noticia que genera un efecto. ¿Qué abarca este Evangelio completo y qué efecto genera? De ahí vamos a ver varios conceptos.
Generalmente se hablaba de 5 puntos que se resumieron en 4 puntos de lo que es el Evangelio completo. Por ejemplo, hay una iglesia en Corea muy famosa del pastor Cho que se llama la Iglesia del Evangelio Completo. ¿Sí? Así se llama, Iglesia del Evangelio Completo. Una iglesia de carácter pentecostal. Quiero decirles que estudiando sobre el movimiento pentecostal en el mundo, yo le pedía perdón a Dios por algún momento en mi vida haberme burlado, y lo hice en mi inmadurez, de los pentecostales. Cuando yo estudio, me doy cuenta de que ese movimiento pentecostal es lo que trajo avivamiento espiritual a la iglesia contemporánea, ¿sí? Y extraordinario. Por ejemplo, todos los cantos, las canciones aquellas viejitas, esas alabanzas, el que le pusieron ánimo. Hay una película de Matt Diamond, que es protagonista, que se llama Mi Pequeña Gran Vida. Se la recomiendo. Mi Pequeña Gran Vida no está en Netflix. Mi Pequeña Gran Vida, la verdad, no está en Netflix. Está en Fox. Mi Pequeña Gran Vida. Mi Pequeña Gran Vida es una película bellísima, pero hay una escena de una señora que es creyente y asiste a una iglesia pentecostal. Espectacular, porque es una alabanza, no es como esas alabanzas profesionales, ahí todos, no, es una alabanza al Señor, ¿sí? Donde hay fuego, donde hay pasión. Es como una cosa es un baile así todo lentico, otra cosa es un baile arrebatado donde hay pasión, alegría, donde hay amor, entusiasmo. Eso es un aporte, y muchas gracias, Uriel. Avivamiento es un aporte del movimiento pentecostal. El Evangelio completo, entonces, se concreta en 4 aspectos fundamentales. Primero, Jesucristo es Salvador. Ojo, Jesucristo es Salvador, porque Jesucristo justifica, y dice Hechos 5.1, yo les voy a ayudar a leer Hechos 5.1. Dice, pero perdónenme, Romanos 5.1. Romanos 5.1. Ya ni modo, me quedo así la diapositiva, pero Romanos 5.1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Jesucristo, el anuncio del Evangelio completo implica que Jesucristo es Salvador. ¿De qué nos salvó Jesús? De la muerte eterna. ¿De qué nos salvó Jesús? Del efecto del pecado. ¿De qué nos salvó Jesús? De la desesperación, de la oscuridad, de las tinieblas. ¿De qué nos salvó Jesús? De todo. Nos justifica y nos aparta para Él. El segundo componente del Evangelio completo es que Jesucristo es bautizador con el Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Santifica. Voy a leerles varios versículos rapidito. Hechos 1.5. Hechos 1.5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ojo con esto. La Biblia habla de un bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Ojo, sí, y no es el mismo bautismo del agua, habla de un bautismo del Espíritu Santo. Hechos 19, 4 al 6, de hecho hace esta distinción, y dice Hechos 19, 4 al 6, dijo pues Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendrá después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Para el movimiento pentecostal, una señal de que alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Tanto que cuenta la historia que en el año 1900, en un tiempo de oración, una muchacha empezó a hablar en lenguas y adivinen en qué habló. En chino, cuenta la historia. Una muchacha de Estados Unidos y empezó a adorar y dicen que habló en chino, porque la Biblia habla de lenguas angélicas y humanas. ¿Sí? Es un don. Se dice en griego glosolalia, o sea, una capacidad de hablar en lenguas. Pasó en el Nuevo Testamento. Mi esposa una vez se despertó hablando en portugués. Sí, es cierto. Sí, es cierto, es cierto. En lenguas humanas, lo que se le olvidó, ¿no? Fue algo puntual.
¿Sí? Bueno, ojo con esto. El evangelio completo implica que Jesucristo es el Salvador, o sea, un anuncio del evangelio que no implique justificación y que no implique santificación, entonces es un evangelio incompleto. Ahora, ¿por qué les estoy compartiendo esto? Pues porque tenemos que saber dónde estamos y para dónde vamos. Porque si no hay fundamento, ¿sobre qué vamos a edificar? Si no estamos los pies donde debemos estar, ¿cómo vamos a avanzar? Si no hay buena base, no hay una buena estructura, no hay un buen crecimiento, no va a haber crecimiento. Y estamos hablando de una iglesia que se fundamenta, que tiene un buen fundamento. Claro, no estamos hablando, no, porque una iglesia como edificio lo que necesita es piedra, hierro y cemento. No, estamos hablando de la iglesia como cuerpo orgánico del Señor, como individuos. Y no, y como iglesia, ¿sí? Como iglesia, o sea, estamos hablando del cuerpo orgánico del Señor. O sea, donde hay una sola persona no hay iglesia. Sencillo. Es literalmente no hay iglesia. Es un templo de Dios, pero no hay iglesia, porque iglesia es asamblea. ¿Sí? O sea, entonces no, pues se los digo porque hay gente, no, yo me congrego yo solo mismo, yo con yo. No, eso no es iglesia. Puede ser un templo, puede buscar al Señor, pero no es iglesia. ¿Sí? No participa de lo que implica. Es más, cuando Pablo habla en Efesios del crecimiento a la perfección, no está hablando individualmente, está hablando congregacionalmente. ¿Sí? Muy bien. Tercero, Jesucristo es sanador. Santiago 5, 14, 15, que es donde estamos hoy, que todavía en todo esto es la introducción de lo que vamos a ver en Santiago. Santiago 5, 14, 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Ojo, la enfermedad en la Biblia está asociada al pecado propio o de sus ancestros, pero está asociada al pecado porque viene como consecuencia de un desajuste del plan de Dios en la vida del individuo. Puede ser mi propio pecado, puede ser el pecado de mis ancestros que trae enfermedad física, el pecado de otro, ¿sí? El pecado de otro, la irresponsabilidad de otro, ¿sí? El pecado puede traer enfermedad física a mí, ¿sí? ¿Sí es claro? Muy bien, pero mucha fuente de enfermedad es el mío pecado. Por eso Jesucristo es Salvador, porque justifica. Por eso Jesucristo nos bautiza con su Espíritu para santificarnos. Y Jesucristo es nuestro sanador físico. Entonces póngale cuidado. No puede haber un evangelio completo si no se propende la sanidad. Por eso hay que orar por sanidad. ¿Sí? Ya vamos a ver eso en detalle. Y el cuarto punto de este evangelio completo es que Jesucristo es el Rey que vendrá en gloria y eso implica la vida eterna. Hechos 1:11, cuando Jesús está con los discípulos en el Monte de los Olivos, dice, aparece un ángel a los discípulos y les dice, Hechos 1:11, y les dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, los discípulos, ¿cómo lo vieron? A ascender. Y dice que así mismo lo veremos volver, o sea que lo veremos descender del cielo. ¿Sí? Hay una canción de Arturo Giraldo Jr. que dice, se rasgará el cielo y aparecerá vestido de ternura. La canción se llama Vestido de ternura, ¿cierto? Hoy no voy a cantar, hoy sí no voy a cantar. Muy bien, ¿qué es el evangelio y qué compone el evangelio completo? Jesucristo es Salvador, Jesucristo bautiza con su Espíritu, Jesucristo sana y Jesucristo ha de volver. O sea que la iglesia ha de fundamentarse en estos cuatro aspectos, ¿sí? Exacto. Podríamos decir que una sana doctrina está fundamentada en un evangelio completo. Entonces, por ejemplo, si usted le predica un evangelio donde le dicen diezme y ofrende y siempre para que Dios le prospere, eso está tan solamente mencionado en el evangelio completo. No, es que ni siquiera fue el anuncio que hizo Dios, que hizo el Señor Jesús, ni el anuncio de los apóstoles. No había ningún anuncio de prosperidad.
No se hablaba de que venga la gran cruzada de prosperidad. No. La Biblia enseña principios para ser próspero, claro que sí. Entre ellos está la diligencia, dejar la pereza, ser trabajador, ser honesto, ser íntegro, ser generoso, ser buen administrador. Eso dice la Biblia, pero en el Evangelio no está eso. Entonces miren la tristeza de la tergiversación del Evangelio, que se anuncia es prosperidad. Pero a la gente le gusta, porque la gente cree que lo único que hay en la vida es esto inmediato. Y mire lo que plantea: Jesucristo Salvador, Jesucristo bautiza con su Espíritu y santifica, Jesucristo sanador, Jesucristo el Rey que vendrá en gloria. Y quiero compartirles la siguiente diapositiva. Vamos pasando de a poquito, Simón, yo te voy diciendo. Aquí hay otro concepto que seguramente ustedes han escuchado hablar y es iglesia cuadrangular. ¿Sí? ¿Han oído hablar? ¿Nunca han oído hablar iglesia cuadrangular? Bueno, también se habla de iglesia cuadrangular. De hecho, si usted busca iglesia cuadrangular, es una denominación de carácter pentecostal. ¿Y en qué se basa una iglesia cuadrangular? ¿Qué es cuadrangular? Que tiene 4 ángulos, ¿sí? Y esos 4 ángulos, ¿cuáles son? Jesucristo es el Salvador, bautizados con el Espíritu Santo, Jesucristo sanador, Jesucristo el Rey que vendrá en gloria. O sea que si hablamos de cuadrangular, un cuadrángulo, ¿cómo se dice? Un cuadrado perfecto es una base. O sea, esto se convierte en una base. Y hoy que estaba orando, porque todo esto me ha llevado a orar con agradecimiento, con mucho temor de Dios, pero con una profunda gratitud de este tiempo. Es que yo pensaba, ¿qué tal que yo hubiera vivido en la época de la Edad Media? ¡Ay, Dios mío! Hubiera sido muy duro. ¿Qué tal que yo hubiera vivido en la época de momentos muy críticos para la fe? Bueno, la época cuando va a llegar como la reforma, el renacimiento, tampoco era fácil, era difícil. Nos tocó una buena época donde nosotros tenemos la posibilidad de ir sobre hombros de grandes gigantes de la fe, ¿sí? Que ya han pasado por unas impresionantes. Entonces orando, y se los digo de todo corazón, cuando estaba orando y estaba orando con estos aspectos del Evangelio completo, llegué a Hebreos 6 del 1 al 2. Hebreos 6 del 1 al 2. Y Hebreos 6 del 1 al 2 dice literalmente: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea que estos 2 versículos me van a hablar de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y para aquellos que ya han pasado por el seminario de iniciación, no, de verdad que a mí esto me ha parecido... No, ya termino la idea. Los que ya hicieron el seminario de iniciación ya estudiaron esto, ¿sí? En detalle. Lo que quiero decir es que si uno habla de un seminario de iniciación, su mismo nombre que dice, seminario, yo les expliqué dónde viene la palabra seminario, es un germinador, es un semillero, ¿sí? O sea que en un seminario, a través de un seminario, usted siembra una semillita para que crezca. Y si hablamos de un semillero o seminario de iniciación, es el principio de, todo tiene un orden. Y cuando usted va a construir, después de hacer los planos, lo primero que tiene que hacer es echar cimientos. No hay manera de echar un segundo piso si no hay un primer piso. Y no hay manera de un primer piso si no hay unos fundamentos. Así que el anuncio del Evangelio completo, ¿en qué se convierte? En fundamento, en la base. Por eso es cuadrangular. Ahora, cuando llegué a Hebreos 6 del 1 al 2, me habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea que hay una base de la doctrina de Cristo y en este caso tiene 6 aspectos. ¿Cuáles aspectos? Primero, vas pasando de a uno, Simón. Primero dice arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento a qué lleva? A la conversión. De hecho, la palabra arrepentimiento es conversión, porque arrepentimiento es girar la cabeza,
de girar la mente. Eso es arrepentimiento. Yo antes miraba el pecado con agrado, pero cuando me arrepiento miro el pecado con desagrado. ¿Sí? Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es que ya no puedo pecar. No, eso ya no es un arrepentimiento. Arrepentimiento es ya no quiero pecar. ¿Sí? Eso es remordimiento o culpa, lo que quiera. No, arrepentimiento es que yo antes robaba, pero ahora digo, no, yo ya no robo. Yo cambié mi mente, cambié la postura de mi cabeza frente a eso. Y eso es conversión. Sigamos. Segundo aspecto de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice arrepentimiento, fe en Dios. Estás pasando, ¿cierto, Simón? Soy yo el que no está pasando acá. Tercero, bautizos. Estamos en Hebreos 6 del 1 al 2. Cuarto, imposición de manos. Quinto, resurrección de muertos. Y sexto, juicio eterno. Ojo con esto. Entonces tenemos un evangelio completo de manera cuadrangular que está compuesto de Jesús es mi Salvador, el que me justifica, me bautiza con su Espíritu, me santifica, me sana con su amor y vendrá en gloria, o sea que tengo vida eterna. Pues les pregunto, ¿es importante tener claridad en el anuncio del Evangelio la vida eterna? Total, total. Porque la vida eterna se convierte en un consuelo y en una esperanza de que, porque cuando uno mira este mundo no está lleno de Dios. Y todo lo que el Señor nos plantea es algo que este mundo lo carece. ¿El mundo está lleno de qué? Como dice Génesis, violencia y corrupción. Eso dice Génesis. El ser humano debía multiplicar las virtudes del Señor y multiplicó la violencia y la corrupción. Ahora, cuando esta mañana estaba orando, llegué a esto. Entonces, vamos pasando de a una. Jesucristo Salvador implica los dos primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, arrepentimiento y fe. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Les voy a leer. Efesios 2, 8 y 9. Dice así. Porque por gracia sois salvos. O sea que nadie lo merecía. Nadie merecía la salvación. Dice, por gracia sois salvos. Por medio de la fe. ¿Sí? O sea, que la salvación llega a mí por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, que para yo poder experimentar a Jesucristo como mi Salvador, hay dos acontecimientos, dos acciones en mí. ¿Cuáles? Convertirme y creer. Cree en el Evangelio. ¿Se acuerda que eso dice la Biblia? Cree en el Evangelio y serás salvo tú y toda tu casa, dicen Hechos de los Apóstoles. Luego, en los rudimentos de la doctrina de Cristo están los bautizos, dice doctrina de bautizos, porque es el bautizo el que me lleva a la santificación. ¿Por qué la gente no se quiere bautizar? Sencillo, porque es que bautizarse es un compromiso delante de Dios y público. ¿Un compromiso a qué? A apartarse. Apartarse es santificarse. Cuando yo públicamente me bautizo, estoy diciendo, yo decido vivir una vida que me identifica como hijo de Dios y soy diferente. Eso no es un juego. Eso no es un tema de ponerse una bata y tomarse una foto. Y el que pone a jugar con esa vaina, préndase duro. Porque es que bautizarse es que yo me estoy revistiendo de la identidad como hijo de Dios y cumplo la justicia que Él me perdonó y me redimió. Y públicamente estoy diciendo, yo me identifico con Jesucristo, mi Salvador. Ahora, no solo es el bautizo en agua, habla de un bautizo en Espíritu Santo, o sea, un revestimiento absoluto de la presencia del Espíritu Santo que solo vendrá de esa manera plena ¿sobre quién? Sobre aquel que se santifica. Porque el vino nuevo ha de ser echado en odres nuevos. Porque si el vino nuevo se echa en un odre viejo, ¿qué le hace? Lo revienta. Así que un consejo que yo les he dado, si usted quiere la llenura del Espíritu Santo y está en pecado, no la pida, porque qué tal que Dios lo envíe y lo reviente porque no está renovado. ¿Sí? Luego viene la imposición de manos. ¿Y esa imposición de manos es para qué?
Entonces, mire lo que hacemos. Y en estos días de COVID y de enfermedad, cuando a alguien le duele la cabeza, ¿qué es lo primero que automáticamente hace? ¡Cómpreme un Dolex! Pero alguien que está fundamentado en el Evangelio completo, ¿sabe qué hace? Y está arrepentido, ha desarrollado fe y se está santificando, ¿sabe qué hace? Impone manos. Impone manos. Llama, pide oración por sanidad. Pero ya ni eso. O durante muchos años la iglesia lo dejó de hacer, que esto es lo que retomó el movimiento pentecostal. Si usted tiene una dolencia, claro, la Biblia habla de la medicina y la sanidad, pero ¿qué es lo que puede obrar primero? La sanidad. ¿Por qué no? Pone las manos. Entonces, claro, mire, muchas mamás con sus bebés recién nacidos sufriendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y si están las dos mamás de pronto en la dieta, no, vea, échele manteca de cerdo en el estómago, vea, tírelo para atrás, vea, póngalo a voltear hacia abajo, envuélvale una toalla con romero y a la media luna, una cantidad de cosas que medio brujas. Y a nadie se le ocurrió, alguien, ¿por qué no le impone manos y ora por el bebé? Porque es que la Biblia hablaba de la imposición de manos para sanar, para transmitir un don también, para consagrar. Luego habla de la resurrección de los muertos y del juicio eterno que tiene que ver con que Cristo vendrá en gloria. Y cuando Cristo venga en gloria va a pasar dos cosas, resurrección y juicio eterno. A mí me conmovió mucho cuando el pastor Germán Ponce estaba despidiendo a su esposa que murió de cáncer. Y en la despedida, él, muy conmovido, le dice a ella, nos vemos en la resurrección. ¿Sí? Nos vemos en la resurrección. Es una convicción, porque según entendemos en la Biblia y hemos estudiado, en la resurrección nos vamos a identificar. ¿Sí? Allá veremos aquellos que están en la gloria del Señor. Muchas gracias. La iglesia que se fundamenta, ¿qué pasa? Crece, ¿sí? Crece y crece bien, y crece bien. Mire, en el ser humano, muchos problemas físicos de los adultos jóvenes y de los adultos mayores vienen de una mala crianza de niños. Por ejemplo, niños mal alimentados, niños mal dormidos, niños, o sea, niños que durmieron poco o mal, por ejemplo, que trasnochaban mucho, niños que se alimentaron a punta de papita frita o de salchipapa, niños que no desarrollaron físicamente habilidades, que niños sedentarios, ¿sí? Niños que la pasaban en la casa. Entonces, mire el deterioro tan horrible de un niño que le dan un Xbox, solo come salchipapas y trasnocha. La acabó. El niño necesita sol, dormir temprano y buena alimentación. Hijo, que si puedes pasar la anterior diapositiva. Entonces, cuando un niño, puede que el niño crezca y va a crecer, pero cuando sea adulto y adulto mayor, todo esa mala fundamentación que le va a generar al niño, grandes enfermedades, problemas y sufrimiento. Es más, imagínense que eso no deja que su desarrollo intelectual se dé o emocional. Entonces, claro, uno ve que pasan los años, pero los muchachos siguen con mentalidad de niños de 5 años. ¿Por qué? Porque no hubo una buena fundamentación. A los niños hay que fundamentarlos bien. Yo sé que a veces eso hace que los hijos lo odien. Yo sé que mis hijos, cuando yo los obligo a hacer deporte, a estudiar, a tener una labor, que lean, por ejemplo, yo les obligo a que lean, a que se levanten temprano, a que hagan oficios. Yo sé que no siempre ellos se levantan diciendo, eres el mejor papá del mundo, mi mamá es la mejor mamá del mundo. Yo sé que no, yo sé que a veces ellos pensarán, ay, qué horrible,
porque no, mi papá no es otro que es más chévere, tan bueno el papá de esta que este sí es chévere, o la mamá de este que sí es chévere. Yo sé que de pronto, y tengo que lidiar con la antipopularidad con mis hijos, lo tengo que hacer. Pero llegará un momento en que las buenas bases se den. Yo a mi mamá en momentos de chiquito la sentí odiarla. Yo sentí odiarla en muchas cosas. Cuando me mandaba a hacer oficio y me lo mandaba a repetir, y a repetir, y a repetir, yo sentía que la odiaba. Pero yo digo, si mi mamá no me hubiera fundamentado en tantas cosas, ¿qué sería de mí? Valió la pena. Valió la pena y ella pudo hasta donde pudo y fue extraordinario. Yo no me imagino sin la crianza de mi mamá y sola, porque fue sola lo que tuvo que hacer. Eso pasa con la iglesia. Una iglesia que no se fundamenta en esto es una iglesia que si crece en volumen, no necesariamente se está desarrollando. ¿Sí? No necesariamente se está desarrollando. Sigamos. Es una iglesia que, ahora sí vamos al tema de hoy, 1 de Pedro capítulo 5. Yo dije 1 de Pedro capítulo 5, era Santiago capítulo 5. Gracias, Uriel. Es una iglesia, vamos a leer del versículo 7 al 8. Vamos a pasar, cuando lo lea, pasas Dice Santiago 5 del 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Una iglesia que se fundamenta adecuadamente, una iglesia que pregona, que se fundamenta en un evangelio completo, es una iglesia que primero espera, se prepara para la venida del Señor. ¿Cómo nos enseña la parábola de las 10 vírgenes? Manteniendo aceite en las lámparas y las vestiduras blancas. O sea que es una iglesia que aguarda la venida del Señor como la esposa, como dice Quique Pavón, como la novia que espera y no desespera, que guarda su... Lo voy a cantar en do. Como la novia que desespera, como la novia que no, como la novia que espera y no desespera, que guarda su alma y que no la entrega y que grita enamorada, ven Señor Jesús. Y como yo les he dicho varias veces, hoy en día la iglesia no dice, ven Señor Jesús, sino demórate un poquito, que esto todavía está muy bueno, todavía tengo cosas que hacer, demórate un poquito. ¿Saben por qué la iglesia de hoy no anhela la venida del Señor? Porque no está siendo perseguida, porque estoy hablando de la iglesia, de los miembros, porque no está siendo perseguida, porque no está pasando hambres, porque no está metida en un hueco con miedo que lo maten, lo persigan y lo torturen. Por eso no anhela la venida de Jesús. Por eso no la espera, no se prepara y no la anhela. Pero cuando vengan esos días de hambre, de persecución, de injusticia, ahí sí la van a anhelar. Y tal vez no sea el tiempo suficiente. Yo creí que esto de pandemia iba a hacer que la iglesia se despertara. Yo lo creí. Yo creí que esto iba a hacer que los miembros de la iglesia se despertaran y que en verdad se prepararan y anhelaran y esperaran la venida del Señor. Yo lo creí. Pero esto sigue y la gente sigue en la dinámica como si nada. Y esta vaina es real. Ya se nos ha muerto gente cercana, de verdad. Y es incierto. Que el virus de dónde vino, de China, de Estados Unidos, de donde haya venido, de los murciélagos, de los cerdos, de los pollos, de donde venga, es algo real. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿De verdad está anhelando que el Señor venga? Que haya justicia. Es que el desconocimiento de la vida eterna también nos hace temer la venida del Señor. Miren, es cielo nuevo y tierra nueva. Hagan de cuenta esto, pero mejorado. Eso es así de sencillo.
O sea, es que la gente se imagina que nos vamos a pasar con una túnica haciendo aleluya, aleluya. No, tranquilos que va a ser una cosa. Si estar con Dios ha sido extraordinario, en su plenitud no será extraordinario. ¿Por qué tememos? Más bien anhelémoslo y preparémonos. Versículo 8. Perdón, el 8 dice, antes de que pasemos, Simón, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Aquí habla algo de la lluvia temprana y lluvia tardía. Imagínense que cuando surge el movimiento pentecostal al final del siglo XIX, a ellos los juzgaban mucho. Ellos dicen de que, tomando la profecía de Joel del avivamiento del Espíritu, esta manifestación espiritual, ojo, es que para nosotros en estos días oír hablar que la gente habla en lenguas, que hay dones espirituales, que hay don de profecía, que hay don de sanidad. Cuando veíamos, por ejemplo, a Benny Hinn con su chaqueta, boleando su chaqueta y la gente se caía y de verdad y había milagros y veíamos que la gente se levantaba de sus sillas de ruedas. Yo vi orar por una persona cojita y vi cómo le crecía el pie. Eso nadie me lo puede negar porque yo lo vi cuando estaba, él cogía, era cojito y lo sentamos y entre varios oramos por él y un médico, el pastor oró por él y empezó a poner la mano aquí en la cadera y él como médico oraba específicamente y yo vi cuando la pierna se empezó a estirar tanto que cae y se va para el otro lado y queda cojo del otro lado. Impresionante. Eso no se vio durante muchos siglos. Eso se vio en la Iglesia Apostólica y se volvió a ver desde finales del siglo XIX. O sea, una lluvia temprana y ahora venía una lluvia tardía, casi 18 siglos sin señales, prodigios, milagros. Casi 18 años, no, 18 siglos. Y justo al final del siglo XIX vuelve un despertar del Espíritu y vuelve a haber milagros, resurrecciones. Hemos conocido testimonios de resurrecciones, en verdad que sí. John Piper, 90 minutos en el cielo. Él es un pastor bautista. Lean 90 minutos en el cielo. Hay un testimonio de resurrección. Es más, cuando él resucitó, vivía peleando con el Señor que por qué había resucitado. Porque resucitar se convirtió en un problema para él por toda la condición física en la que él estaba. 90 minutos en el cielo. Don, no es John, es Don Piper, se llama él. Entonces, claro, nosotros estamos en un tiempo, y así lo dice el movimiento pentecostal, este es el tiempo de la lluvia tardía. O sea, vino una lluvia para poder sembrar. Luego viene una lluvia, símbolo del Espíritu Santo, agua. Luego viene una lluvia, ¿para qué? Para cosechar. O sea que hoy, sin duda alguna, estamos más cerca de ¿qué? Del advenimiento de nuestro Señor. Y eso es lo que hay que anhelar. El versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 16, estoy en Santiago 5. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El segundo punto, una iglesia que se fundamenta en un evangelio completo es una iglesia paciente y agradecida con sus semejantes. Paciente. Tiene la capacidad de perdonar, de soportar los unos a los otros. No se queja, sino que agradece. Versículo 3. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Pregunta. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Se acuerdan del salmo aquel que siempre se me olvida? Si Claudio Escobar está por ahí me lo recuerda. El salmo aquel que dice clame o alabe. O sea, hay dos momentos para el creyente. Si está alabando es porque ha visto las maravillas del Señor. Y si no está viendo las maravillas del Señor, sino que está viviendo dificultades, entonces es tiempo de clamar. O clama o alaba. O clama o alaba. Alaba porque hay razones para agradecer. O clama porque hay razones para pedir. ¿Se acuerdan el Salmo? Si miran a ver si Claudia me lo escribe por ahí, es con un 7, me acuerdo que es un 7. Salmo, puede que ni sea con un 7.
107. Ya, Salmo 107, ya me acordé. Salmo 107. El Salmo 107 explica lo que aquí está diciendo Santiago 5, 13. Si usted está afligido, ore y clame, y si está alegre, cante y alabe. Y el versículo 4, 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, en una iglesia que se fundamenta, ora e intercede. Ora por sanidad. A mí a veces, y les digo con todo cariño, a mí a veces me da un poquito de tristeza. Esta es mi profesión, ¿sí? Y este es mi llamado. Y a veces cuando yo me doy cuenta que alguien estuvo enfermo, y me doy cuenta que estuvo enfermo porque pues simplemente no le volvimos a ver y le llamamos a preguntar, y ¿en qué me muero? Estoy en la clínica. Ahí me da como un pesar que no me pidan oración. Porque al fin y al cabo, hasta les digo la verdad, un poquito bobitos y bruticos, porque dice, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él. Pues, se pudo haber evitado muchos dolores y sufrimientos y arriesgarse del COVID yendo a la iglesia, a la clínica, si hubieran orado por él. Porque dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y también dice el Señor, imponiéndole las manos. Hubiera sido más sencillo. Pero no, qué pena que ustedes están muy ocupados. ¿En qué? Si es que esta es nuestra profesión, orar. Y miren, nosotros hemos alterado las agendas ante una necesidad. Claudia Escobar, con base en este versículo, me llamó a mí, a mi esposa, y dijo, vengan, oren a la casa y oren por mi papá, que aquí dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Oremos. ¿Qué se pierda? ¿Cuál es el riesgo de pedir oración a los ancianos de la iglesia? Pues que se cumpla la Biblia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué perdió? Ay, qué pena hacerlo venir hasta acá. Por Dios, entonces ustedes no creen en el llamado que nosotros tenemos. Es nuestro llamado. O sea, que una iglesia que se fundamenta adecuadamente, ora e intercede. Y ustedes han visto y escuchado los testimonios de la red de intercesores. Hemos visto unos milagros extraordinarios. En estos días nos gozamos con la sanidad de doña Nubia, del papá de John Jairo Niño, de la señora Melina, de Melina, de doña Luz Mari Paz. Mire lo que es la oración en intercesión, es que es verdad. Y por qué no preferir orar a someter a nuestros familiares y seres queridos a torturas. O sea, ¿somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Si lo dice, pues hagámoslo. Una iglesia que se fundamenta en un evangelio completo, además de esperar la venida del Señor. Aclara a mi esposa, no descarta ir al médico, pero en estos días vino alguien que tenía una cita médica y cuando vino yo le dije, venga, ¿va para el médico? Sí, venga, yo oro por usted. Igual vaya al médico, venga, yo oro por usted, y le impusimos las manos. Y en la oración, Señor, tú la puedes sanar ya, que lo puedes hacer. Y la puedes sanar en el proceso a través del médico. En el proceso con mi esposa, yo me acuerdo en todos esos días que estaba inflamada todo esto aquí de la tiroides, yo le ponía las manos y oraba por ella, pero fuimos al médico. Igual, pero qué vergüenza que vaya al médico y yo no haber impuesto mis manos sobre ella por orar por sanidad. Si es que está en la Biblia, vuelvo y digo, ¿somos o no somos? O sea, esto no es simple, es poder, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de ver su poder. Versículo, bueno, en el versículo 14 también, 13, dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Es una iglesia que canta y alaba. Y le digo algo, si usted ha dejado de cantar y alabar, se está alejando del fundamento. Hay que cantar y alabar. Y yo sé que este tipo de congregación de hoy en día nos está afectando. Yo sé que algunos ponen en la reunión en su televisor y ponen música y alaban al Señor. Otros
se acuestan con su celular. Otros, mientras juegan el bingo feliz. ¿Sí? Es una iglesia que canta y alaba. Ahí está una foto, me trajo mucho sentimiento ver la foto del grupo de alabanza. Ahí está Juan Pablo, Jorge, Simón, Samuel, Daniela. Por ahí debe estar Claudia en esa foto del grupo de alabanza. Pero sí que no veo bien ahí los que alcanzan a verse. Canta y alaba. Pregunto, ¿están cantando? Cantando, alabando al Señor, de verdad. Es una iglesia que canta y alaba. Eso está en el versículo 13. Y dice el versículo 19 y 20, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es una iglesia que restaura al extraviado. Ojo, cuando hablamos de iglesia estamos hablando de los pastores, Claudia y yo. Sí, porque no soy o sea, no hay manera de ser iglesia, Claudia, Daniela, Simón y yo. No, es de iglesia. Entonces, si usted sabe que alguien está extraviado, empiece a orar por él y hágalo volver, que puede estar en su misma casa. Y no es hágalo volver aquí, a este templo físico. No, hágalo volver al Señor, a que haga parte de su cuerpo. Restaure al extravío. Mira, a veces la gente se extravía por cosas tan efímeras, tan tristes de verdad, pero es la necesidad y la dificultad de las personas. Ha habido gente que se aparta porque no la saludaron el día del cumpleaños. Y ha pasado, pero es su necesidad. Porque, bueno, por tantas cosas pequeñas, por otras más grandes, porque no lo miraron bien, por impresiones, bueno, tantas cosas, porque fue a una reunión y le robaron justo ese día el espejo, tantas cosas pero no. Está en el presupuesto que haya dificultades, pero tratemos de animar al que está desanimado, de hacerlo volver al camino. Una iglesia entonces que se fundamenta adecuadamente a la luz de Santiago 5, espera la venida del Señor, es paciente, agradecido con sus semejantes, ora e intercede, canta y alaba y restaura al extraviado. Necesitamos entonces crecer. Creo que el Señor, por su misericordia y gracia, por su bondad, nos ha permitido fundamental, ¿sí? Creo que Dios nos ha dado fundamento y eso es innegable. Y nos lo ha corroborado la historia y nos lo está corroborando la historia. No nos perdamos esta oportunidad de crecer y asumamos el Evangelio del Señor completamente, no parcialmente. Y les digo, esa teología o ese Evangelio de la prosperidad es una mentira, es un engaño y se los digo abiertamente y lo puedo sostener al que quiera. Es una mentira, es un engaño. El tal evangelio o teología de la prosperidad. No, la Biblia se habla de ser prósperos, pero aquí está el fundamento. O sea, no puede ser que quiera ser próspero y siendo un bandido pecador, tramposo, mentiroso y engañador. No, el ser próspero ya lo estudiamos esta semana en el devocional. ¿De quién nos habla la Biblia que era un varón próspero? Un esclavo, José. Era un varón próspero. ¿Y qué más hizo José en la cárcel? ¿Verdad? No solo era un esclavo, sino que fue un convicto. Y era un varón próspero. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él se santificaba, vivía apartado para Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre diligente, porque era un hombre temeroso del Señor. Ahí estaba. Ahí está el ser próspero. Y el próspero hace que los que están a su lado prosperen. El que no es próspero consigue empobreciendo a los que están a su lado. El que no es próspero le arranca a todos lo poquito que tienen y se los lleva por delante. Pero el ser próspero en el Señor siempre traerá y llevará bendición. Bueno, oremos. Espero que no haya sido muy enredado en lo que quise transmitirles, pero
pero yo estoy muy agradecido porque creo que el Señor en su misericordia nos ha dado la oportunidad de irnos fundamentando como una iglesia que se edifica en un evangelio completo. Casi le cambio el nombre a GPS. Sí, en serio, con todo esto, casi que nos llamamos Iglesia Cuadrangular del Evangelio Completo. Como la bella y graciosa moza marchó a lavar la ropa, la frotó en la rueda, la colgó de una vedula. Está como un nombre así, pero puede ser Iglesia, Iglesia del Evangelio Completo, Iglesia Cuadrangular de Cristo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Bueno, resumimos Iglesia del Evangelio Completo, Iglesia Cuadrangular en GPS. Cuando nos pregunten qué quiere decir GPS, que ustedes no les ha pasado, pues si ustedes dicen, ¿usted qué iglesia va? GPS. GPS, ¿y eso qué es? Gente para servir. Ay, ese nombre tan extraño para una iglesia. Entonces usted dice GPS, ¿y eso qué quiere decir? Evangelio, iglesia, el Evangelio completo, iglesia cuadrangular de Cristo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a orar entonces y démosle gracias al Señor. Dice mi esposa que pues también aprender todo esto nos lleva a guardarnos de hablar mal de otras denominaciones que no conocemos. ¿Sí? Se puede hablar y juzgar, porque la Biblia habla de que el espiritual todo lo juzga, no juzgar a las personas, pero sí las acciones. No vamos a decir nombres, pero ya queda claro que ese evangelio de la prosperidad es una mentira. Donde lo hagan, con quien lo haga, pero entiendan en qué se fundamenta una sana doctrina, en un evangelio completo. O sea, no, tiene que propender al arrepentimiento, a la fe, a la santidad. Ahí está, arrepentimiento, fe, bautismos. Tiene que propender a la sanidad. O sea, por Dios, una iglesia donde no haya sanidad tiene que haber sanidad. Tiene que haber sanidad, sí tiene que haber sanidad. ¿Sí? Y tiene que haber una visión clara de la eternidad, de la vida eterna. Pongamos una instrumentalcita, apaga la cámara y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Claro, sanidad, porque el Salmo 103 habla de sanidad en